Hola, tenemos un video pendiente del circuito alternativo para alimentar los LEDs de un televisor, pero lo veremos en otra ocasión. Hoy tenemos un televisor genérico de 24 pulgadas que en la parte frontal tiene el logo de Mover a México y en la parte posterior viene con la marca DW Display. El modelo aparecerá en su pantalla. En otros países puede tener diferente marca con el mismo chasis o habrá otros muy similares. Este televisor se dañó durante una tormenta eléctrica y el LED del encendido solo parpadea y no enciende. Es una falla común que podemos ver en otros modelos de televisores. Veremos cómo solucionar la avería en el circuito amplificador de error y reemplazar un componente de montaje superficial por uno de inserción en caso de no encontrar el sustituto original. Vamos a comenzar. Vamos a probar el televisor. Lo conectamos a la línea doméstica. Tratamos de encender y no enciende, solamente parpadea el LED. Permanece parpadeando. En otros televisores puede que se ilumine por momentos el panel, se enciendan los LEDs de manera también intermitente. Vamos entonces a proceder a destapar y a revisar el televisor. Con el multímetro en la escala de corriente directa vamos a proceder a medir voltajes en la fuente de alimentación. Aquí podemos ver que en las fuentes secundarias el voltaje es inestable. Ya vimos que en la sección primaria de la fuente hay presencia de voltaje y en las fuentes secundarias vimos que los voltajes son inestables, pero no hay cortocircuitos en ninguna de estas secciones. Entonces procederemos a revisar la etapa de la fuente que controla la regulación de tensión, también llamada retroalimentación o amplificador de error, y está situada aquí entre el primario y el secundario de la fuente mediante un optoacoplador, este que está aquí, que va a un circuito integrado también llamado Zener regulable, y algunas resistencias. Aquí podemos ver que el circuito estalló, es este, y no se puede ver su numeración. En ocasiones puede estar dañado sin verse físicamente, por lo que se deberá proceder a medir el optoacoplador y este componente, del cual veremos cómo identificarlo en otras tarjetas para ver su numeración y poder sustituirlo con éxito. Bueno, vamos a identificar el amplificador de error en otro televisor. Este es un televisor chino de 32 pulgadas. Vamos a hacer un acercamiento. Y aquí ubicamos el optoacoplador que se encuentra entre el primario y secundario y viene aquí está el circuito integrado que tenemos dañado en el otro televisor, y aquí logramos apreciar un número EA1. Este vamos a utilizar para colocarlo en el televisor dañado y vamos a hacer una prueba mientras vamos a identificar en otro televisor la misma etapa. Aquí tenemos el optoacoplador entre primario y secundario, y este sería ese circuito integrado o Zener regulable, como le llaman, y vamos a hacer un acercamiento para ver su numeración. El número es AZ431. Aquí ya tengo la pieza que vamos a instalar. Bueno, ya se colocó el componente en su forma original de montaje superficial. Aquí lo pueden ver. Ahora vamos a proceder a probar. Conectamos el televisor. Voy a poner el teléfono en el soporte. Apagamos la linterna. Voy a voltear el televisor.
Y aquí pueden ver que el LED ya no parpadea. Vamos ahora a encender. Y ya tenemos el televisor funcionando. Yo tengo la posibilidad de comprar esa pieza de montaje superficial aquí en mi localidad, o en su defecto conseguirla de recuperación de alguna tarjeta de otro televisor, pero habrá a quien se le dificulte o no encuentre la pieza de esa forma. Entonces vamos a ver cómo conectar el equivalente, que es un TL431. Es una presentación tipo transistor que es más común en el mercado, o que puedes obtenerlo de un televisor de modelos atrasados, incluso de los de Cinecopio o de alguna fuente de otro equipo. Esta es la descripción de los pines en sus dos formas, SMD y el común de inserción. En la descripción del video les dejaré el enlace de la hoja de datos. Aquí tenemos ya conectado el TL431 a donde iba el de montaje superficial. Ya está bien soldado. Para realizar la prueba ahora vamos a encender el televisor. Vamos a conectarlo. Vamos a darle la vuelta y verán que el LED permanece ya encendido. Colocamos aquí, vamos a apagar la lámpara y vamos a encender el televisor. Ok, ya está trabajando correctamente. La referencia de esta pieza que encontramos dañada es el número 431 y las siglas iniciales pueden variar. También en los de montaje superficial pueden traer otros números. Y a los que no vieron bien la conexión, ahorita les dejaré un dibujo simple de cómo va conectado el TL431 al de montaje superficial. Y como dato adicional, es recomendable cambiar los dos componentes, el optoacoplador y el 431, aunque solo uno esté dañado, y revisar las resistencias relacionadas. Esta es la manera en que debe de ir conectado. Bueno, eso es todo, amigos. No se olviden de compartir para que más personas puedan ver este video y los espero en la próxima. Hasta pronto.